Nadie imaginaba que aquel encuentro familiar, que en apariencia parecía uno más, terminaría por sacudir los cimientos de todos los presentes. Julia, con las manos ligeramente temblorosas y la mirada cargada de una mezcla de miedo y determinación, fue quien rompió el silencio. Durante mucho tiempo había guardado aquello dentro de sí, como si al callarlo pudiera detener las consecuencias. Pero ya no había marcha atrás. Su voz, al principio débil, fue tomando fuerza mientras pronunciaba lo que cambiaría todo. Estaba esperando un hijo. Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos quedaron paralizados, otros intercambiaron miradas incrédulas, y unos cuantos intentaron asimilar lo que acababan de escuchar. Sin embargo, quien más sintió el impacto de aquella confesión fue Delfino. Su rostro, que segundos antes reflejaba calma, comenzó a transformarse. Una presión repentina le oprimió el pecho, como si su propio cuerpo se negara a aceptar aquella noticia. El dolor no fue solo físico. Era una mezcla de decepción, sorpresa y algo mucho más profundo que no lograba expresar. Su respiración se volvió irregular y por un instante todos temieron que algo grave estuviera por sucederle. Las miradas se volcaron hacia él cargadas de preocupación. Nadie sabía si aquello terminaría en una crisis mayor, pero el miedo ya se había instalado en la habitación. Mientras tanto, lejos de ese momento tenso, otra verdad igual de peligrosa comenzaba a salir a la luz. Leonel, que hasta ese instante desconocía la magnitud de lo que ocurría a su alrededor, recibió una información que lo dejó completamente descolocado. Silverio fue quien, sin rodeos, le reveló algo que parecía imposible de creer. Su propia hija estaba vinculada al secuestro de su hermano. El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado como la acusación misma. Leonel no podía aceptar aquello con facilidad. Su mente buscaba una explicación distinta, una salida que negara esa realidad. Pero la forma en que Silverio lo dijo, la seguridad en sus palabras, hacía imposible ignorarlo. Impulsado por la necesidad de respuestas, Leonel decidió enfrentar la situación de la única manera que conocía: de frente. Fue en busca de Lía. Cada paso que daba estaba cargado de dudas, de rabia contenida y de una desesperación que crecía con cada segundo. No sabía qué iba a encontrar, pero necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios. Cuando finalmente la tuvo frente a él, el ambiente volvió a cargarse de tensión. Leonel la miró fijamente, como si intentara descubrir en su rostro alguna señal que desmintiera todo. Pero no la hubo. Con voz firme, aunque quebrada por dentro, le hizo la pregunta que llevaba clavada en el pecho: si era cierto que ella estaba detrás del secuestro. El instante que siguió pareció eterno. Lía no huyó, no desvió la mirada ni intentó disfrazar la realidad. Por el contrario, asumió lo que había hecho con una frialdad que resultaba desconcertante. Admitió su responsabilidad sin titubeos, como si ya no tuviera nada que perder. Sus palabras cayeron como un golpe seco, dejando a Leonel enfrentando una verdad que jamás imaginó escuchar. La confesión no solo confirmaba el crimen, sino que también revelaba una faceta de ella que pocos conocían. Se describió a sí misma sin adornos, aceptando lo que era y lo que había hecho, como si esa fuera su única forma de liberarse del peso que cargaba. Leonel sintió como todo lo que creía conocer se desmoronaba frente a sus ojos. La traición no venía de un enemigo lejano, sino de alguien a quien había protegido, querido y en quien había confiado. Y así, en medio de revelaciones, dolor y verdades imposibles de ignorar, la historia daba un giro que dejaba a todos al borde de decisiones que cambiarían sus destinos. De los segundos. Al contrario, creció, se expandió dentro de Leonel como una herida abierta que no dejaba de arder. Permaneció frente a Lía sin saber qué decir, sin encontrar palabras capaces de sostener todo lo que estaba sintiendo. La veía, pero al mismo tiempo era como si estuviera mirando a una desconocida. Lía, por su parte, no mostraba señales de arrepentimiento inmediato. Su postura era firme, casi desafiante, como si hubiera decidido cargar con las consecuencias sin necesidad de justificarse. Sin embargo, en lo más profundo de su mirada había algo más. Algo que solo alguien que la conociera bien podría notar. Una grieta, una fisura que dejaba ver que no todo en ella era frialdad. «Lo hice», terminó de afirmar con una serenidad que resultaba perturbadora. Leonel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Recordó momentos, palabras, gestos, todo lo que ahora parecía una mentira. Su voz salió finalmente, pero cargada de una mezcla de rabia y dolor que no pudo contener. «¿Por qué?», preguntó.
más como un reclamo que como una simple duda. La respuesta de Leah no llegó de inmediato. Respiró hondo, como si por primera vez el peso de lo que había hecho comenzara a alcanzarla. Caminó unos pasos, evitando el contacto directo con él, y entonces habló. No se trataba solo de dinero, ni de venganza como cualquiera podría pensar. Había algo más profundo, algo que venía acumulándose desde hacía tiempo. Decisiones mal tomadas, resentimientos guardados, heridas que nunca sanaron. Todo eso había ido construyendo un camino que la llevó exactamente a ese punto. Mientras hablaba, Leonel entendía cada palabra, pero no lograba aceptarla. Porque entender no siempre significa perdonar. Al mismo tiempo, en la casa, la situación con Delfino se volvía cada vez más delicada. Su respiración seguía siendo irregular, y el dolor no cedía. Julia, completamente afectada por lo que estaba ocurriendo, no podía dejar de mirarlo con angustia. La noticia que había dado, aquella que llevaba tanto tiempo guardando, ahora parecía haberse convertido en una bomba que explotaba justo frente a ella. «Esto no puede estar pasando», murmuró, llevándose las manos al rostro. Algunos intentaban asistir a Delfino, otros buscaban ayuda, pero el miedo era evidente. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Aquello podía ser el inicio de algo mucho más grave. El ambiente se llenó de caos contenido. Voces que se cruzaban, pasos apresurados, miradas llenas de incertidumbre. La familia, que minutos antes estaba reunida por una razón completamente distinta, ahora se enfrentaba a una situación que podía cambiarlo todo. Julia se acercó más a Delfino, sintiendo cómo la culpa comenzaba a consumirla. En su mente, la idea era clara. Su confesión había provocado ese momento. Aunque nadie se lo dijera, ella lo sentía así. Pero lo que no sabía era que esa verdad, tarde o temprano, iba a salir a la luz de cualquier manera. De regreso con Leonel, la conversación con Leah tomaba un giro aún más intenso. Él no solo estaba enfrentando el hecho de que su hija había participado en un secuestro, sino también todo lo que eso implicaba. La traición, el peligro, las consecuencias legales y, sobre todo, la ruptura de un vínculo que parecía irrompible. «Eres mi hija», dijo en un tono casi quebrado. «¿Cómo llegaste a esto?» Leah cerró los ojos por un instante. Esa frase, más que cualquier acusación, fue la que realmente la golpeó, porque en medio de todo, esa relación seguía existiendo, aunque estuviera completamente dañada. «No esperes que lo entiendas», respondió finalmente. «Ni siquiera yo lo hice cuando empezó todo». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era distinto. Ya no era solo tensión, era una distancia que parecía imposible de acortar. Sin embargo, lo más inquietante estaba por revelarse, porque lo que Leah había confesado no era toda la historia. Había más personas involucradas, más decisiones tomadas en la sombra, más secretos que todavía no salían a la luz. Y entre esos secretos, uno comenzaba a tomar forma en la mente de Leonel. Alguien más había movido los hilos. Mientras tanto, Silverio observaba desde la distancia, sabiendo que lo que había iniciado no tenía vuelta atrás. Él había sido quien soltó la primera pieza de ese rompecabezas, pero también sabía que no sería la última en caer. La tensión entre todos los involucrados comenzaba a tejer una red cada vez más compleja. Cada revelación llevaba a otra, cada verdad destapaba una nueva mentira. Y en medio de todo, una pregunta comenzaba a crecer, silenciosa, pero poderosa. Si Leah había sido capaz de llegar tan lejos, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar los demás? La historia, lejos de cerrarse, apenas comenzaba a mostrar su lado más oscuro. Solo una especie de silencio inquietante que parecía anticipar algo peor. Nada volvió a ser igual después de aquella confesión. Cada rincón de la casa, cada mirada entre los presentes, estaba cargada de una tensión que no encontraba salida. Delfino, finalmente estabilizado por la rápida intervención de quienes lograron asistirlo, permanecía bajo observación. Su estado aún era delicado, y aunque había recuperado la conciencia, su debilidad era evidente. Apenas podía hablar, pero sus ojos lo decían todo. Había escuchado la noticia de Julia, la había sentido como un golpe directo al alma, y ahora estaba ahí, intentando procesar algo que parecía demasiado grande para soportarlo. Julia no se separaba de él. Permanecía a su lado, en silencio, como si cualquier palabra pudiera empeorar la situación. Su mente no dejaba de repetir el momento en que habló, el instante exacto en que todo cambió. Sentía que había cruzado un punto sin retorno. Pero dentro de ella también crecía otra cosa. Una determinación que comenzaba a tomar forma.
porque ese hijo que esperaba no solo representaba un secreto revelado, sino también una nueva etapa que, quisiera o no, tendría que enfrentar. Mientras tanto, Leonel no lograba encontrar paz. Las palabras de Lía seguían resonando en su cabeza una y otra vez. No podía sacarlas, no podía ignorarlas y mucho menos aceptarlas por completo. Decidió volver a buscarla. Esta vez no iba solo en busca de una confesión, quería toda la verdad. Cuando la encontró, el ambiente volvió a tensarse de inmediato. Lía ya no mostraba la misma firmeza de antes. Algo en ella había cambiado. Tal vez era el peso de lo que había dicho, tal vez era la reacción de su padre, o tal vez era que ya no podía seguir sosteniendo todo por sí sola. Leonel no dio rodeos. «No me dijiste todo», afirmó mirándola fijamente. «Y lo sabes». Lía guardó silencio. Ese silencio fue suficiente para confirmar sus sospechas. Había más. Y esta vez la resistencia de Lía comenzó a desmoronarse poco a poco. Sus manos, que antes permanecían firmes, ahora mostraban una ligera inestabilidad. Su respiración cambió. Ya no era la misma persona que había confesado con frialdad minutos antes. «No fue solo mi decisión», murmuró al fin. Esa frase abrió una puerta peligrosa. Leonel sintió un golpe interno aún más fuerte que el anterior. Porque si alguien más estaba detrás de todo, entonces la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. «¿Quién más está involucrado?», exigió saber con la voz endurecida. Lía dudó, y esa duda lo dijo todo. Había nombres que aún no podían pronunciarse sin desencadenar algo mayor. Pero el tiempo de callar ya había terminado. «Esto se salió de control», continuó ella, casi en un susurro. No era así como debía terminar. Sus palabras no eran una excusa, pero sí una señal clara de que las cosas habían tomado un rumbo inesperado, incluso para ella. Leonel, por primera vez, comenzó a ver no solo a la culpable, sino también a alguien atrapado en una red que parecía mucho más grande. Sin embargo, eso no borraba lo ocurrido, ni lo que estaba en juego, porque en algún lugar alguien seguía moviendo piezas. Al mismo tiempo, Silverio no permanecía ajeno a todo esto. Su actitud comenzaba a levantar sospechas. Había algo en su forma de actuar, en su manera de observar sin intervenir demasiado, que no terminaba de encajar. Parecía saber más de lo que decía. Y eso lo convertía en una figura clave dentro de todo ese entramado. Por otro lado, Julia empezaba a sentir que no solo cargaba con su propio secreto, sino que estaba en medio de una tormenta que amenazaba con arrastrarlos a todos. Su embarazo, lejos de ser una alegría plena, se había convertido en el detonante de una serie de eventos que apenas comenzaban a desplegarse. Se llevó una mano al vientre, como si buscara proteger lo único que, en medio de todo ese caos, aún le daba una razón para mantenerse firme. Pero incluso eso estaba en riesgo, porque las decisiones que estaban por tomarse no solo afectarían a los que ya estaban involucrados, sino también a los que aún no habían llegado. La historia comenzaba a mostrar su verdadero rostro, uno donde las lealtades se rompían, donde los lazos familiares se ponían a prueba y donde cada verdad revelada abría paso a una nueva amenaza. Y justo cuando parecía que ya no podía haber más sorpresas, una nueva pieza estaba a punto de caer, una que podría cambiarlo todo.